Si pensamos en la época que más nos atrae, seguramente la Edad Media esté entre ellas. Una época llena de intrigas. El cambio que supuso en una sociedad pasar del dominio de los romanos a la época renacentista, eso es la Edad Media. El periodo más largo de la historia que supuso la base de lo que hoy somos, de nuestras creencias y en gran parte de nuestra forma de pensar. Un periodo en el que pasamos de una tierra plana, llena de grandes monstruos marinos, a conocer que la tierra era redonda y los monstruos o las cataratas al infinito simplemente no existían. Este periodo de tantas transformaciones es el periodo que denominamos la Edad Media. Vamos a conocer algo más sobre su forma de vida, su sociedad, sus creencias, sus culturas, etc. Cuando hablamos de Edad Media, hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año de 476 después de Cristo, y que se da por finalizado a finales del siglo XV, en 1492, con el descubrimiento del continente americano. Otros historiadores lo finalizan en el año 1453, haciéndolo coincidir con la caída del Imperio Bizantino, una fecha muy fácil de recordar, ya que coincide con uno de los inventos que revolucionarían el mundo entero, la invención de la imprenta, sin meternos a batallar, ya que también coincide con el fin de la Guerra de los 100 años. Una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. También coincide con la fecha de publicación de la Biblia de Gutenberg. Al hablar de Edad Media, nos referimos única y exclusivamente a todos los sucesos y hechos acaecidos en Europa. El motivo es muy sencillo. Las características que llevan a llamar a un periodo de 1000 años con tal nombre responde a unas características que solo se dieron en Europa. La separación entre el Imperio de Occidente y el de Oriente en época romana significó también una separación de culturas y un hermetismo cada emperador hacia su imperio. El Estado Islámico terminó de separar las distintas creencias, los persas, los otomanos, entre otros. Las invasiones extranjeras del norte que sufrió Europa occidental hicieron que fueran mucho más reservados con sus fronteras. Por otra parte, en Occidente, el proceso fue totalmente distinto. Ellos nunca vivieron la Edad Media, como nosotros la vivimos o antecedemos. Algunos otros países o reinos también sufrieron series de acontecimientos similares a los de la Edad Media. Por ejemplo, Japón sufrió también una política basada en el feudalismo, como ocurrió en Europa, con la única diferencia que se produjo en el año 1000 hasta el año 1800. Por el contrario, la India llevaba un proceso totalmente distinto basado en sus tradiciones y religiones ajenos a los problemas que se vivían en cualquier otra parte del mundo. Su dedicación al comercio, base de su economía, provocaban distintos problemas de los que se vivían en Europa. En América, no tenemos que mencionar el por qué no vivió un proceso como el europeo, teniendo en cuenta que la Edad Media acaba con el descubrimiento del nuevo continente. Nunca podría América haber vivido este periodo. Pero una cosa es cierta, la Edad Media fue un periodo de la historia europea que dejó profundas huellas en el continente, marcada por importantes acontecimientos históricos. El inicio y el final de este periodo estuvo marcado por grandes cambios culturales, políticos, religiosos, sociales y económicos, convirtiéndose en uno de los periodos más fascinantes de la historia.